que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy, como siempre, con un gran tema. Mira, el tema de hoy es fundamentos neurobiológicos del aprendizaje espiritual. Lo voy a repetir. Fundamentos neurobiológicos del aprendizaje espiritual. Como siempre, con nuestro panel de lujo, el doctor Héctor D. Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Gracias, gracias a los amigos y hermanas que nos escuchan, nos sintonizan en cada ocasión. Y en esta ocasión es un tema que lo vamos a explicar de la forma más simple para que todo el mundo comprenda, y es el aprendizaje. El aprendizaje es algo único y trascendental a nivel de la especie humana. Pero como el aprendizaje viene incluido con una actividad de carácter neurológica cerebral, porque el cerebro está capacitado para darle el soporte a todas nuestras experiencias que requieren aprendizaje, ¿ok? Y sobre todo el aprendizaje más elevado, más delicado que tenemos que hacer en la vida, que es el aprendizaje espiritual. Y por lo tanto, explicar todo esto, enseñar sobre todo esto, de eso se trata el tema, fundamentos neurobiológicos de nuestros aprendizajes y máxime el aprendizaje espiritual. Nos acompaña nuestra colega, hermana y amiga, facultad de nuestra Universidad de Neuroteología, la doctora María Guadalupe. Gracias, bienvenida. Gracias. Un honor de verdad poder compartir con todas las personas que nos ven aquí, poder aportar un poco, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado. Yo sé que este tema es importantísimo, es medular para el crecimiento y el desarrollo de lo que son los propósitos de Dios en sus hijos. Claro. Mira, si uno define, claro, trata de definir en la forma más simple, el aprendizaje es una conducta. El aprendizaje es una conducta. Y se ha definido que es la conducta más vieja del planeta. Desde que nacemos estamos aprendiendo, estamos teniendo aprendizaje. Y el aprendizaje, aunque tiene sus modalidades de intensa frecuencia y extensión en unas etapas más tempranas de la vida, ¿verdad?, porque uno está más expuesto a todos esos procesos trascendentales que se llaman aprendizaje, pero en la juventud, en la edad adulta y aún en la vejez uno puede seguir aprendiendo, ¿ok? Y que hay un órgano que se llama el cerebro humano, que está consolidando todo lo que es nuevo en la vida, está validando y está actualizándose continuamente de toda esa exposición a los medioambientes a los cuales uno se expone. Y el cerebro hace procesos, recoge todos esos ambiente, los traduce, y todo eso va a parar a un área que se llama la corteza cerebral y a distintas áreas del cerebro. Es decir, por eso es que el cerebro está de continuo validando y consolidando todo esos aprendizajes. Y de hecho, un detalle es que cuando uno tiene un aprendizaje, y quiero definirlo un poco claro, cuando tú eres niño y naces, tú no has estado expuesto a un montón de ambiente, y por lo tanto el cerebro está más propenso, está más propicio y está de alguna manera listo para que el niño haga todos los aprendizajes en la edad temprana, en la niñez. Aprender todo es nuevo para el niño, todo es significativo, todo es trascendental, estímulo, y el niño va consolidando todos esos procesos, observen esto, a través de la consolidación de memoria de todo eso que fue expuesto. Pero el detalle es que, por ejemplo, y esto voy a contar este detalle, un niño te va al zoológico cuando tiene 4 años y todos los animales son nuevos. Pero ya 2 años después, en el otro grado que pasó, vuelve al zoológico y todavía sigue nuevo.
Pero cuando el niño lleva desde primer grado hasta cuarto año yendo al zoológico, pues cuando ya está en la escuela superior, no es por nada, pero el zoológico ya no le llama la atención, ¿ok? Porque fue expuesto, porque ya fue consolidado. Y que por lo tanto ese joven, cuando ya es joven, observen esto, cuando ya es joven, pues entonces ya fue expuesto a un montón de estímulos que ya no le causan estímulos nuevos, porque fue expuesto. Por lo tanto, ya él definió, conceptualizó todo eso que fue expuesto. Y de momento, ¿qué sucede? Cuando llega el adulto, que tiene 35 años, 40 años, un adulto va al zoológico y no va a tener ninguna experiencia de aprendizaje, excepto que el adulto redefina lo que está viendo. Renueve el entendimiento de lo que se está exponiendo. Y ahí es que la palabra de Dios me dice, transformado, es decir, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque claro, ya no vas a tener tantos estímulos porque ya tú sabes un montón de cosas en la vida. Wow. Por lo tanto, tu aprendizaje va a continuar desde la óptica que tienes que estar renovando el entendimiento, y eso significa redefiniendo y dándole nuevos significados a nuevas experiencias que tú estás teniendo en la vida. Y no hay algo que dé más redefinición a la vida y nuevos significados a la vida que la vida en el Señor, relacionándose con Dios. La fe es un camino incierto. Claro. Tú tienes la certeza de lo que esperas y la convicción, pero no lo has caminado. No lo has caminado. Tienes que hacer Entonces, el proceso. Acá tienes que redefinir algo que ya caminaste y lo redefines. Pero fíjese que la fe, ¿no? La y fe por no. eso nos emociona. Y cuando vemos a Dios obrar, como que entramos en ese estado de niño, aprendemos rápido, nos entra la pasión, el primer amor. Claro. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, mira el detalle. Porque ya lo que en nuestra humanidad habíamos aprendido, lo hemos aprendido. Exacto. Pero una persona ya que tiene 40, 50 años, pues por lo tanto, esas nuevas experiencias que la misma fe te va a exponer, porque aclaro, la fe nos expone. Claro. La fe nos dimensiona y la fe casi nos precipita a nuevas circunstancias, porque es una fe viva que hace que la vida sea desafiante, sea expectante la vida. Y por lo tanto, ¿quién sino Dios nos va a dar estas únicas experiencias trascendentales? Y que cuando nos las da, observen esto, yo cada vez que tengo una experiencia significativa en el Señor, yo soy la persona que tengo que redefinir algunos modos míos de pensar, que yo tengo que resignificar algunas experiencias que he tenido. Y cada vez que yo redefino y le doy un nuevo significado a mi experiencia aquí en Dios, entonces ya el aprendizaje no es humano, el aprendizaje es de naturaleza espiritual. Sí. Wow. Es crucial este elemento, porque si venimos a ver, la fe lo que hace es que redefine nuestras expectativas. Amén. Wow. La fe completamente es ese material en donde quitamos lo que esperamos humanamente y ponemos entonces nuestra atención en aquello que es posible solo para Dios. Wow. Redefinimos incluso la forma en que nos acercamos a su palabra, porque entonces entendemos, como él muy bien trajo el doctor el ejemplo, el niño que fue al zoológico este año, el otro, pero también tenemos tal vez al Hijo de Dios que ya leyó la palabra, ya la leyó por primera vez, ya la leyó por segunda vez, pero no se trata de memorizar, es que cada vez que tengo un acercamiento con estas nuevas expectativas, ocurre una redefinición de lo que Dios me está comunicando de su palabra, y entonces se da el aprendizaje. Claro. Y en este caso es un aprendizaje espiritual. Porque cuando ocurre en mí un aprendizaje espiritual es porque yo he asumido una intención de Dios, o Dios ha revelado en mí un propósito de Él que me hace ver la vida desde otro ángulo, que me permite ver mis circunstancias desde otra perspectiva. Y claro, como es la perspectiva de la óptica de Dios,
No es por nada. Si yo voy a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, eso me va a suponer a mí un proceso brutal de nuevas enseñanzas, de nuevo entendimiento. De cambiaron todas las reglas del juego. Cambiaron todas las reglas del juego. Ok. Y de momento vemos que no hay caminos hechos, que se hace camino al andar. Sí. Con él. Que Claro. cuando yo obedezco, adelanto los propósitos de Él, adelanto sus intenciones, pero me doy cuenta que yo tenía que ser un ente activo dentro del proceso de aprendizaje, porque si soy un fan que me quedo en la grada para ver simplemente lo que Dios hace, discúlpeme, pero no va a haber ningún aprendizaje. Y si se trata de aprendizaje espiritual, va a ser nulo. Es decir, Dios me llama a ser un ser participante dentro del proceso espiritual. No a ver el proceso espiritual como si eso fuera un accesorio de mi vida. Es nuestra vida, es nuestro camino. Claro, es nuestro camino. Y aclaro, la fe nos desafía, la fe nos reta. No, la fe no es para que yo sea un ente pasivo. La fe me hace a mí que yo sea un elemento activo dentro del proceso de lo que Dios quiere. Y eso me va a suponer montones de escenarios, montones de circunstancias, montones de expectativas y perspectivas que Dios ha colocado en mí, y que cada vez que los vivo, cada vez que los valido, cada vez que los hago míos, eso también supone que yo voy a tener un aprendizaje de naturaleza espiritual. Mira qué lindo en las notas de usted, dice, el aprendizaje espiritual ocurre cuando nos dedicamos a vivir sobre los principios, los propósitos y las expectativas de Dios para nosotros. Amén, amén. Es que la fe, si venimos a ver, la fe es este elemento que nos pone en el lugar perfecto para tener un aprendizaje espiritual, porque por fe nos metemos en terrenos completamente vulnerables, nos metemos en terrenos donde sabemos que nosotros por nuestra fuerza no lo vamos a lograr. De hecho, amén. Amén. Quiero decir esto. Dígalo. La fe me hace vivir a tal nivel que la banca de la iglesia no me va a ser suficiente. Definiría. Espérese. ¿Cuánto queda? Ya esto hay que acabarlo aquí. Nosotros nos vamos a ir con eso a una pausa y regresamos pronto. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora. Para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, Dr. Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre tenemos que saludar a nuestros auspiciadores y darle las gracias. Tenemos a Personal Print en el 787-402-0136. 787-402-0136. Tenemos a la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrículas y orientación es en el 787-504-8989. Para matrícula y orientación es en el 787-504-8989. Tenemos a Bello Capelo Salón en Carolina en el 453-7878. En la universidad nos empiezan unas clases ahora, sí, ¿verdad? Sí, para los amigos y hermanos que nos escuchan, ahora en el mes de abril 2020 comenzamos nuestro nuevo curso presencial y online, bachillerato, maestría y doctorado en neuroteología cristiana. Es decir, cómo se vinculan los procesos cerebrales con los espirituales de la fe cristiana. Eso es neuroteología cristiana. El grado comienza en abril 2020. Usted puede llamar al 787-504-8989, 504-8989 y allí le dan la orientación y la información que... Te dijo online también, ¿verdad? Sí, Eso es bien porque para los que viven fuera de claro, Puerto Rico. comienza en paralelo, comienza el curso presencial aquí en Puerto Rico
y comience el curso online. Eso es bien O la importante. segunda ronda online, porque ya tenemos la primera ronda Bien importante. funcional. Y mire, claro, el aprendizaje, y quiero decir esto, toda aquella persona que quiera vivir la fe en las dimensiones de lo que la fe exige, porque la fe nos exige, y creer tiene unos costos. O sea, que creer tiene unas implicaciones, y creer, cuando uno dice yo quiero creerle a Dios, en consecuencia tiene que asumir las responsabilidades consecuentes de creerle. Y tiene que, si dice quiero tener fe, porque la gente dice, Señor, aumenta mi fe. Pues si tú le estás pidiendo al Señor que aumente tu fe, tú tienes que estar dispuesto a unos aprendizajes profusos y unos tiene nuevos que estar dispuesto a vivir los retos de esa fe que estás pidiendo, y tiene que estar dispuesto a que hayan cambios, porque no es posible que la fe se dimensione en mí y que mis creencias se validen delante de Dios si no se provoca cambios. Y que claro, estos cambios suponen que cada vez que yo estoy modificando algo, tengo que estar dispuesto a aprender de los mismos cambios y de los mismos procesos que está ocurriendo. Y eso es lo que se solidifica dentro de mi cerebro, y me dice que cada vez que yo voy a otro nivel de vida espiritual, no va a ser posible que yo pase al otro nivel espiritual si no he dado frutos en este. Es decir, si no he puesto mis funciones de aprendizaje de lo que aprendí en este, di el grado, hice la validación, mostré mis nuevos entendimientos, los puse en práctica y en función, y eso mismo es lo que me da el soporte o la fundamento para yo seguir al otro nivel espiritual. Miren, sus notas dice, el creyente no debe ser un espectador, Claro. ni un accesorio, ni un voluntario en el proceso de aprendizaje espiritual. Habla de lo que es ser proactivo y no reactivo. Claro. Eso me claro. interesa mucho. Tal vez lo que dije ahorita, si yo estoy dispuesto a vivir la fe en las dimensiones de lo que requiere la misma fe, yo tengo que estar dispuesto a no estar perpetuamente en la banca, porque la misma fe me hace salir de esa banca. O sea, que eso es ser proactivo. Es ser Quiere proactivo. decir que provocamos que las cosas sucedan. Claro, reactivo significa que si yo tengo fe, yo tengo que hacer que las cosas sucedan, no limitarme a reaccionar porque las cosas sucedieron, ¿ok? Es decir, a una persona que tiene fe, una persona que ha validado aprendizaje, que sabe cómo vivir la fe. Aprendizaje es saber cómo vivir la fe y estar dispuesto a que yo tengo que ser proactivo, es decir, que quién es el que va a provocar el cambio, no es que otro lo va a provocar y yo voy a reaccionar, es que yo, por causa de vivir la fe, que estoy tranquilo, seguro y convincente de esto, tengo que ser la persona que provoca los cambios, pero es que provoque los cambios que Dios ha provocado en mí para yo a su vez continuarlo en lo sucesivo, ¿ok? Y de hecho digo un testimonio, por años y la historia, la fe y la ciencia no se habían ligado, la fe y la ciencia no se habían ligado. Y hoy día en neuroteología cristiana, eso es lo que sí hemos provocado. Eso es lo que hemos puesto en el tintero, que si en otros sentidos y otras circunstancias la fe y la ciencia no se han ligado, aquí en neuroteología cristiana la fe y la ciencia se han ligado. Y con fundamento. Y que con esto no es fundamento una y se han idea. entrelazado para honrar al Dios que nos dijo, la ciencia es mía y la fe también es mía, porque ciencia significa conocimiento. Y en nuestra universidad hemos asumido el reto, hemos asumido el desafío y hemos tenido los aprendizajes consabidos para que hoy día hemos podido ligar la ciencia y la fe, todo para honrar al Dios del cielo. Y eso es fe, hacer que las cosas sucedan. Wow. Exactamente, Doctora. definitivamente. Cuando hablamos de obediencia, en estos procesos de aprendizaje espiritual, tenemos que definir que la obediencia es proactiva. Es proactiva. Porque muy parte bien. de la premisa de que conozco la voluntad de mi Padre. Claro, Si yo no claro. conozco la voluntad de mi Padre, ¿cómo yo voy a ser proactivo en obediencia? Claro, claro. Puedo ser proactivo en muchas intenciones humanas, en muchas iniciativas que provienen de la mente, que pueden provenir de expectativas, pero cuando hablamos de obediencia a Dios, estamos hablando de que
estamos en un terreno donde estamos consolidando aprendizaje constantemente, directamente de Él, que todo lo que nos está ocurriendo está obrando para bien y está siendo consolidado en nuestro pensamiento, en nuestras memorias como aprendizaje. De ahí parte entonces un proceso de madurez espiritual en donde la persona tiene una convicción fuerte y una certeza de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y desde ahí entonces partimos con lo que es la obediencia como una forma proactiva. Son estas personas que tú ves y saben muy bien dónde están, saben hacia dónde Dios los dirige y tienen una certeza, una paz y una convicción interna de que ellos son proactivos en un mundo donde tal vez todo es reactivo. Y eso de ser intencional tendrá que ver mucho con lo que usted está hablando. Ser intencional cuando hacemos las cosas, o sea, en la obediencia. Uh-huh. Es un paso, pero también tenemos que pararnos y sabiendo el propósito de Dios y a veces no sabemos, o sea, la fe, tú vas caminando y las cosas que Dios te manda hacer, tú las haces intencional, no esperando. Es que no sé cómo quiero que me ayude. Claro. O sea, el ser intencional en lo que es ser proactivo, ¿cómo tú lo puedes unir? Mira, tenemos el ejemplo de Abraham. Ajá. Sal de tu tierra y tu parentela. Wow. Ahí hay una obediencia. Ajá. Y es una obediencia en contra de todo lo que tal vez él podía conocer en ese momento. Él no sabía qué se iba a encontrar más adelante, pero él sí sabía claramente que Dios le estaba diciendo, sal de donde te encuentras. Y muchas veces Dios nos está dando una orden y Él conoce la intención. A nosotros nos basta con saber que la voz vino de Él, que la dirección vino de Él, porque conocemos que detrás de la voz de Dios siempre hay una intención de bien para nosotros. Eso es. Siempre. Yo sabía, es que esa palabra, estamos aquí, me venía a la mente, yo decía, alguna relación, y es la intención de Dios, y nosotros lo que nos toca es ser obedientes, pero hay una intención para bien, como tú dices. Claro. Y un detalle, ya cerrando, hay lo que se llama el sentido de confianza. Escuchen lo que estoy diciendo. En la medida que uno progresa obedeciendo a Dios, en la medida que uno ve que las cosas de Dios suceden, en la medida que eso para mí significa un nuevo aprendizaje, uno adquiere lo que se llama el sentido de confianza. Yo sé en quién he confiado y sé que puedo seguir confiando en Él, porque mira todos los resultados interiores que yo he asumido, tanto que ya yo mismo no me conozco como persona. Ajá. Ya yo mismo noto que hace 10 años atrás yo era una persona que tenía miedos, temores, inseguridades, y yo mismo me doy cuenta que ya yo no tengo miedos, temores, inseguridades, que soy una persona que tengo esta confianza, o lo que le llama el sentido de confianza, y que a ciegas puedo obedecerlo porque la obediencia a Él siempre me va a traer algún bien, siempre me va a traer algún aprendizaje, me va a traer alguna expectativa, alguna esperanza, una modalidad de pensar diferente, una manera de sentirme diferente. Y no estamos hablando de bien económico, estamos hablando de asuntos que transforman el ser interior, y ese sentido de confianza me llena de confianza porque a ciegas, o aunque yo no vea, a todas luces yo le puedo obedecer, porque si ha estado conmigo en el pasado, eso es lo que me da la convicción de saber que en el futuro también va a permanecer conmigo. Claro. ¿Okay? Y que voy a seguir teniendo los aprendizajes, la modificación de mi forma de ser, de mi carácter, modificó tanto en mí que tengo una confianza absoluta en el Dios al cual yo le sirvo. Oh. Tremendo. Definitivamente, cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de la forma en que Dios nos va llevando, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y en un sentido casi entramos a un terreno como niños vulnerables, dependiendo de papá completamente. Entramos en ese aprendizaje, comenzamos a consolidar estas nuevas expectativas, comenzamos a sanar nuestras percepciones en ese terreno, se da el fruto y entonces volvemos nuevamente a obedecer esa voz que ya confiamos
confiamos ahora a un nivel mayor en Él, volvemos entonces a obedecer esa nueva voz que nos dice, ensánchala. Nuevos aprendizajes vienen. Wow. Y el detalle, todo nuevo aprendizaje espiritual perdura para siempre. Es eterno. Es eterno. Como nuestro Dios. Que desde aquí, desde esta humanidad, yo lo voy adquiriendo, y como no es oro, ni plata, ni cosas preciosas, ni nada material que me puedan quitar, por lo tanto el aprendizaje, el que yo conozco un ángulo más de mi Dios, el que logré conocer un rasgo de su carácter, eso es aprendizaje. Cuando yo conozco un rasgo de su carácter, una forma de cómo mi padre piensa, eso para mí es un aprendizaje. Y eso para mí es muy valioso, porque finalmente esa es la forma en que Él va conformando mi vida a la mente de su Hijo. Wow. Wow. El ser proactivo nos va a dar unos resultados impresionantes en lo que es el camino de la fe. Claro. Así que vamos a activarnos, ¿verdad? Vamos a ser proactivos y vamos a ser transformadores de atmósfera y de caminos de las demás personas y sobre todo pues el de nosotros y de nuestra familia. Así que, una última historia, anécdota. Dwight Moody en una ocasión va a una iglesia en Chicago y le dijeron, llegó una banca que cabían 8 personas y vendían precisamente la banca. Ellos tienen que dar una ofrenda para comprar esa banca. Y Dwight Moody le dijo, pero yo soy solo porque yo tengo que comprar una banca completa. Y le dijeron, bueno, porque la banca no se vende la mitad de una banca y una, pues está bien. Entonces Dwight Moody compró la banca completa y dijo, ahora yo lo voy a llenar de muchachitos. Y cuando vino a ver, a los 3 meses tenía 3 bancas compradas y siguió comprando. Hasta que el pastor le dijo, no van a caber aquí, y él tuvo que hacer su propia escuela bíblica. Wow. Es decir, yo no vengo solo a sentarme aquí solo, sino vengo a sentarme aquí con todos los que yo traigo. ¿Okay? Amén. Y por lo tanto, no es que quiero una banca, quiero 7, quiero 10, quiero 20. Quiero más. Quiero nada más. me limita. Quiero más, nada me limita. Y eso es lo que hace la fe. Amén. Amén. Vamos ahora con el minuto. Sí. Así que no te vayas. Vivir la palabra de Dios, creer a su palabra, es una invitación que el Dios del cielo nos hace a tener reflexiones profundas con Él. Y que cuando uno medita, esa misma palabra me invita al cambio, a la transformación y a la obediencia. Y cada vez que yo estoy haciendo procesos de cambio en mi vida, transformación y obediencia, yo voy cambiando continuamente en la medida de la propia obediencia y del propio proceso que voy teniendo en mi existencia. Y todo eso añade aprendizajes espirituales a mi vida y a lo que me rodean. Y todo aprendizaje espiritual que yo ejecute genera mucho fruto en mí para honrar al Dios del cielo al cual sirvo. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.